Te despiertas antes de que el sol toque la ventana. No sabes por qué abriste los ojos tan temprano. Quizás fue el silencio, quizás fue ese pensamiento que quedó suspendido desde anoche, como una sombra que no terminó de acomodarse. Te quedas quieta un instante. Sientes el cuerpo pesado, la respiración corta, ese leve temblor que no siempre se nota desde afuera, pero que por dentro parece un pequeño terremoto. Te levantas despacio, caminas hacia la cocina, enciendes la luz que te parece demasiado blanca para esta hora, sirves una taza de café, esperas que el calor te devuelva algo de equilibrio, pero no alcanza. Hay algo ahí. Una voz que habla antes que tú, una voz que no es amable, que no es suave, que no te trataría jamás como tú tratarías a alguien más. Esa voz te persigue desde hace tiempo. Y aunque lo has normalizado, aunque has aprendido a sobrevivir con ella, hoy se siente más difícil de ignorar. Respiras, te sientas, y sin darte cuenta, una pregunta aparece en medio de ese vapor tibio que sube desde la taza. ¿Desde cuándo te tratas así? Hay una verdad que a veces da vergüenza aceptar. Te hablas de forma que jamás usarías con una amiga. Te exiges cosas que nunca exigirías a alguien que amas. Te atacas por errores que perdonarías en otros sin pensarlo. Te llamas nombres que jamás pronunciarías hacia alguien más. Y aunque lo sabes, aunque lo sientes, algo dentro de ti repite. Es normal. Es así como debo ser. Es lo que me toca. Pero esa normalidad es una herida que aprendiste sin querer, y que hoy vale la pena observar. Este video es una carta para ese lugar donde tu autocrítica se volvió costumbre, un espacio para acompañarte a revisar el tono con el que te hablas, y quizás, solo quizás, empezar a construir una relación más suave contigo. Respira. Vamos juntas. 1. La grieta silenciosa. Hay un momento en la vida en el que empiezas a relacionarte contigo desde la dureza. No lo notas de inmediato, llega como una grieta pequeña, una frase lanzada sin pensar. No sirves para esto. ¿Por qué eres así? Siempre arruinas todo. Estas frases se repiten, se sedimentan, se vuelven parte del paisaje interno, y de pronto, cuando algo sale mal, no buscas consuelo, buscas castigo. La grieta se convierte en un hábito. Y el hábito en una voz que ya no cuestionas, pero una grieta solo existe porque hubo algo que antes estaba intacto. Puedes recordarlo, puedes volver a ese lugar. Respira un poco más lento, permítete sentir el peso, sin juzgarlo. 2. La exigencia que viene del miedo. No todas las críticas nacen de la maldad. Muchas contienen miedo. Miedo a fallar, a no ser suficiente, a decepcionar, a perder lo que amas. Y como el miedo quiere protegerte, te empuja con fuerza, con urgencia, con un tono que cree necesario para mantenerte a salvo. Pero la protección basada en el miedo no es verdadera protección, es un muro que te mantiene alerta, cansada, vigilante, incluso cuando no hay peligro. Cuando te hablas con severidad, ¿a qué parte de tu vida le estás pidiendo que no vuelva a romperse? Tal vez la respuesta te duela un poco, pero también puede liberarte. 3. La herencia invisible. Muchas de las cosas que te dices no son realmente tuyas. Las aprendiste, las absorbiste. Una frase escuchada en la infancia, un comentario lanzado sin intención, una comparación silenciosa, un modelo de perfección imposible. La voz interior que hoy te desgasta quizás fue, alguna vez, la voz externa que no pudiste cuestionar, y ahora repites su eco sin darte cuenta. Cuando notes esa dureza dentro de ti, pregúntate, ¿soy yo quien está hablando? ¿O es una memoria? No todo lo que suena como tu pensamiento es realmente tuyo, puedes devolver lo que no te pertenece. 4. Las pequeñas traiciones cotidianas. No siempre te maltratas con grandes frases, a veces lo haces en detalles mínimos, cuando ignoras tu cansancio, cuando minimizas tu tristeza, cuando continúas dando energía que no tienes, cuando te prometes descanso y luego lo cancelas, cuando perdonas a otros a costa de incumplirte a ti. Son pequeñas traiciones, casi invisibles, pero el cuerpo las siente, el corazón también.
Tratarte bien no es solo hablarte bonito, es respetarte en lo cotidiano, es escucharte antes de que duela. 5. El espejismo de ser fuerte. Has confundido fortaleza con resistencia, con tragar todo, con aguantar todo, con no romperte nunca. Pero la verdadera fortaleza no tiene ese sabor amargo. La fortaleza no nace de la exigencia, nace de la honestidad. Eres fuerte no cuando lo logras todo, sino cuando te permites ser humana, ser vulnerable, ser imperfecta. La dureza no te hace más valiosa, solo te hace más sola. Y tú mereces algo distinto. 6. La ternura que nunca se te enseñó. Quizás nunca viste un modelo real de autocompasión. Quizás creciste pensando que tratarte con amabilidad era indulgencia, debilidad, egoísmo, pero la ternura no te hace menos. Te sostiene, te reconstruye, te devuelve al centro cuando todo se desordena. Imagínate hablándote con la misma dulzura con la que consolarías a alguien que amas. Ese es el tono que no aprendiste, pero puedes empezar a practicar. Una pequeña pausa. Respira profundo. Tal vez esta idea necesite un poco de espacio para asentarse. 7. La mujer que fuiste, la que eres, la que serás. Dentro de ti conviven muchas versiones de tu historia. La niña que solo quería ser vista, la adolescente que buscaba pertenecer, la mujer que intentó ser perfecta, la que se cansó, la que aún está aprendiendo. Cuando te hablas con dureza, no estás reprendiendo a la mujer que eres hoy, estás hiriendo a todas las que te habitan, y cada una de ellas merece un tono más suave. Merece que las acompañes, merece que las escuches. Tú también mereces ese abrazo que nunca llegó del todo. 8. El lenguaje que crea tu mundo. Las palabras que te dices no son solo palabras, son instrucciones, son caminos. Son decisiones silenciosas sobre quién crees que puedes ser. Si te dices que no puedes, tu cuerpo se encoge. Si te dices que no vales, tu mirada se apaga. Si te dices que eres un error, tu futuro se reduce. Pero si cambias el lenguaje interno, aunque sea un poco, el mundo también cambia. No necesitas afirmaciones vacías, necesitas verdad, una verdad amable, humana, real. Frases como estoy aprendiendo, estoy cansada, pero sigo aquí. Merezco hablarme con respeto. Estas pequeñas semillas pueden transformar un bosque entero nuevo, el cansancio emocional que no se ve. A veces te tratas mal porque estás agotada, no porque seas cruel, no porque falte amor. El cansancio vuelve la mente más frágil, más acelerada, más impaciente, y cuando tu energía baja, la autocrítica sube. Puede que tu dureza no sea un defecto de carácter, sino un signo de agotamiento. Descansar no es rendirse. Descansar es permitir que tu voz interna vuelva a ser clara, suave, estable. Y cuando recuperas tu energía, recuperas también la capacidad de tratarte con dignidad. 10. La reconciliación que empieza en un susurro. Tratarte mejor no es un acto grandioso. No es cambiarlo todo de golpe, no es convertirte en otra persona. La reconciliación empieza en pequeños gestos, en cómo te hablas cuando te equivocas, en cómo te sostienes cuando tienes miedo, en cómo te permites sentir sin expulsarte de tu propia presencia. Tratarte bien es un susurro, uno que puedes practicar hoy, ahora, en este mismo instante. Quizás puedas decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, y dejar que esa frase te acompañe un poco más. Tal vez sanar no sea avanzar a toda prisa, tal vez sanar sea detenerte un momento y quedarte contigo, incluso cuando duela, incluso cuando la voz interna sea áspera, incluso cuando no sepas cómo suavizarla todavía, porque a veces quedarte también es sanar. Vuelves a la imagen inicial, esa mañana silenciosa, ese café tibio, esa sensación de peso en el pecho. Nada de eso desaparece de inmediato. No es magia, no es un salto. Es apenas el primer gesto de conciencia, el primer rayo de luz entrando por una ventana que creías cerrada. Hoy no tienes que cambiar tu vida entera, solo puedes empezar a escucharte con un poco más de atención.
a observar el tono en el que te hablas, a notar cuando te exiges más de lo que puedes dar, porque no siempre puedes controlar tu mente, pero sí puedes aprender a hablarle con ternura, y tal vez, mañana por la mañana, cuando la taza vuelva a calentarte las manos, notes un silencio distinto dentro de ti. No un silencio vacío, sino un silencio que cuida. Ese es el comienzo, el regreso, el acto más profundo de amor propio que puedes ofrecerte. Si este mensaje te acompañó hoy, si algo en él tocó una parte silenciosa de tu corazón, puedes compartirlo en los comentarios. A veces, poner en palabras lo que sentimos también es una forma de sanar, y cuando vuelvas a escucharte, recordarás que ya estabas completa desde el principio.